Buen día compañeros y docente, mi nombre es Belén Fabián. Voy a presentar el momento 2 de la evidencia de aprendizaje de la materia de Fisiología Aplicada 3, Sepsis y Nutrición. ¿Qué es la sepsis? Es una infección clínica con uno o más de los criterios para síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Es una situación clínica metabólica que compromete un elevado riesgo de mortalidad para el paciente y puede desembocar en falla múltiple de órganos. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Es muy frecuente en pacientes críticamente enfermos, se encuentra en él varias condiciones, incluyendo trauma, cirugía, lesiones que incluyen hipoxia. Los signos clínicos y de laboratorio de esta infección incluyen cambios en la temperatura corporal, taquicardia, leucocitosis y no son sensibles ni específicos para el diagnóstico de sepsis. Criterios clínicos y de laboratorio para el diagnóstico de sepsis. 1. Alteración del estado mental. 2. Edema significativo, balance hídrico positivo, mayor a 20 ml por kilogramo en 24 horas. 3. Hiperglicemia mayor a 120 mg por decilitro. 4. Leucocitos mayores a 12.000 o menores a 4.000. 5. Leucocitos normales con un 10% de formas inmaduras. 6. Proteína C reactiva 2 veces mayor al valor normal. 7. Procalcitocina 2 veces mayor al valor normal. 8. Saturación de sangre venosa mixta mayor al 70%. 9. Índice cardíaco mayor a 3.5 litros por minuto. Y 10. Frecuencia respiratoria mayor a 20 por minuto. Fases del estrés metabólico de la sepsis. Se divide en dos fases. La fase E, también denominada hipometabolismo. En esta fase se caracteriza por hipovolemia, hipotensión, hipoxia tisular e hipometabolismo, caída de la perfusión tisular, velocidad metabólica disminuida e hipotermia. Y en la fase flow, en esta se desarrolla hipermetabolismo, generalmente se desarrolla en el periodo post-reanimación, luego de alcanzar una estabilidad hemodinámica y la correcta saturación tisular de oxígeno. Existe un aumento del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y respiratoria, el transporte y el consumo de oxígeno y la temperatura corporal. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? Normalmente el gasto energético en las pacientes con sepsis se eleva entre 1.5 y 2 veces más sobre el estado basal del paciente. Suele observarse aumentos mayores en dependencia del tipo de gravedad del estrés. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Durante la falla orgánica múltiple se deprime la gluconeogénesis hepática, por lo que puede aparecer hipoglucemia, aumenta la concentración sanguínea de ácido láctico, lo que conduce a una acidosis metabólica, disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas. El aporte exógeno de proteínas en esta etapa solo contribuirá a incrementar la producción hepática de urea y con ello la elevación de la misma en sangre, agravando el estado del paciente y añadiendo un riesgo a una encefalopatía hepática o amoníaca. Alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple. En el sistema cardiovascular habrá una disminución de la fracción de eyección, aumento de la permeabilidad capilar, arritmias e hipotensión arterial. En el sistema respiratorio, hipoxia, síndrome de disfunción respiratoria aguda, hepática, hiperbilirubinemia, transaminemia, ictericia, prolongación del tiempo de protrombina y disminución de albúmina sérica, renal, disminución de la diuresis y aumento de la creatinina sérica, hematológico, disminución en la cuenta plaquetaria y elevación de la cuenta leucocitaria, gastrointestinal, ilio con intolerancia a la vía oral, úlcera por estrés, colecicitis aguda,
Neurológico, alteración mental disminuida en el estado de alerta hasta el coma. Metabólico, hiperglucemia con requerimientos de insulina, alteraciones de hormonas tiroideas. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en este tipo de pacientes? El soporte nutricional se implementará de forma temprana. Esto puede ayudar a conservar la integridad de la mucosa intestinal y de esta manera prevenir la translocación bacteriana. De igual manera se obtienen beneficios secundarios como la reducción y la incidencia de complicaciones en el hospital. Disminución de infecciones, acortamiento de la duración de la ventilación mecánica y disminución de los días de internamiento o en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe iniciar en un paciente con sepsis? Su función primordial es preservar la función intestinal y se debe de implementar dentro de las primeras 24 o 48 horas después del diagnóstico de sepsis y tras la resucitación del paciente. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? Puede tener consecuencias no planeadas como intolerancia intestinal, distensión abdominal, ocurrencia de vómitos y posteriormente desarrollar una isquemia intestinal. Nutrición completa o trófica. A mi criterio elegiría la nutrición trófica en las primeras semanas de evolución del cuadro de la sepsis grave para observar que no existan complicaciones intestinales y metabólicas que impidan implementar la nutrición completa enteral. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral? ¿Es recomendable? Su función es el aporte de nutrientes cuando la vía enteral es suficiente y no es recomendable cuando la vía enteral es suficiente, solamente en casos que el sistema gastrointestinal esté comprometido. Recomendaciones de carbohidratos, lípidos o proteínas en el paciente séptico. Carbohidratos del 65 al 70% del gasto energético total, de unos 5 a 6 gramos por kilogramo por día. Lípidos del 20 al 25% del gasto energético total, de 1 a 2 gramos por kilogramo por día. Proteínas del 15 al 20% del gasto energético total, de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo por día. Gracias.